¿Puede un hombre condenar a una persona? Lo único que digo es que yo soy inocente. Nunca he cometido un crimen. Siempre he sido inocente. Un temor por mi vida, un temor por mi familia. Colombianos relatan haber perdido todo sin haber hecho nada. Unos 100 millones de pesos nos costó ese día. Yo estaba enfrentando una condena de 25 años. Usted asesinó a esa mujer. Esta investigación de Séptimo Día revela errores de algunas investigaciones judiciales que habrían llevado inocentes a la cárcel. No se resuelve por ningún lado nada, nadie contestan nada a esos juzgados. Ciudadanos que cargaron con culpas ajenas. Que mi país no me quiso defender. Por una razón muy sencilla. Yo fui víctima de llamarme como me llamo. Llamarse igual o similar a una persona que, según las autoridades, cometió un delito del cual están siendo acusados. Buenas noches. Nada que identifique más a un ser humano que sus nombres y apellidos, ya sea por tradición, moda o gusto. Todos recibimos un nombre y heredamos un apellido para distinguirnos de otros. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que tienen su mismo nombre y apellido y esas personas son buscadas por las autoridades? Esta noche verán la maldición que puede traer el hecho de llamarse igual o similar que un señalado criminal. Esta noche conocerán a José Williams López Rubiano, un tolimense acusado de cometer un terrible crimen, pues su nombre le hace pensar a las autoridades que él es el delincuente responsable. Ahora José Williams tendrá que demostrar su inocencia para salir de la cárcel. Así inicia esta investigación de Carlos Raigoso, el precio de un nombre. Mi nombre es José William López Rubiano. Estoy aquí por un error. Yo soy condenado a 26 años y medio. ¿Cuánto ha pagado ya de esos 26 años y medio a los que está condenado? 3 años y 3 meses. ¿Qué está pagando usted acá? Un homicidio del año 2001 en Bogotá. La cárcel Picaleña, en el suroriente de Ibagué, es un lugar de alta seguridad reservado para criminales muy peligrosos. Decían que yo era una persona muy peligrosa. Desde el ingreso se siente la presión de estar en una prisión y de inmediato se pierde la privacidad y la noción del tiempo. Y eso, para José Williams López Rubiano, un cocinero tolimense de 60 años con discapacidad en sus pies, fue lo más confrontante desde que llegó el 10 de enero del año 2023. Uno pierde la alegría en el momento que uno llega en esta cochinada de cárcel. Dios mío, por Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Pasar mi vejez también porque en una cárcel. Este hombre fue encarcelado y condenado por un terrible crimen porque así lo establecieron las autoridades colombianas. Sin embargo, su historia podría hacerle pensar y sentir que es inocente. Esta fotografía es del lugar en el que asesinaron a Esperanza García de López el 9 de marzo del 2001. Hoy, 25 años después, así luce este lugar. En este mismo expediente, algunos testigos que ya no viven en este barrio dijeron que el asesino huyó en una motocicleta hacia el norte de la ciudad. A partir de ese momento pues, se inicia el plan Candado de la Policía Nacional y capturan a la persona que estaba manejando la misma. Él manifiesta que lo único que conoce es un señor que lo contrata, que se llama William. ¿Y cómo lo contrata? Me contrata a través de un Viper. Yesid Fernando Jarro es el abogado penalista que representa a José Williams desde que lo capturaron el 15 de diciembre del año 2022 en Mariquita, Tolima.
Por esta ruta íbamos a mirar una casa en un barrio a la parte baja. La casa que iban a comprar José Williams, su mamá y su hermano. Su mamá y Juan Carlos. Ya. En este lugar, 2 agentes de la policía estaban ubicados acá haciendo control de rutina. Nancy Daza es una amiga de José Williams y su familia hace más de 30 años y fue testigo de su captura. Me dice usted que los policías estaban parados justo acá en este lugar. En este lugar. ¿Qué pasó? Pasamos cada uno la cédula. José venía tranquilo. En ningún momento vi a José nervioso. Empezaron a mirar a José, miraban la cédula, miraban a José. Cuando dijeron, bájese del carro, lo primero que le miran es los pies, porque él tiene su discapacidad. Finalmente nos dijeron, él queda detenido. Yo le dije, con mucho gusto, yo voy, que nada temen. Sentía de todo, rabia. Hasta ahora yo vengo a pisar las puertas de una cárcel. Y esa noche, pues como usted ha dicho, llorar nomás porque... Llorar porque no podía más que hacer en ese momento. ¿Usted cree que José Williams es un asesino? No lo creo. Yo no lo creo. ¿Usted dónde estaba el día y la hora en la que asesinan a esta mujer en Bogotá? Yo estaba en Mariquita, tenía yo un puesto de dulce. Carlos, esta es la carrera 4ª con calle 6ª y 7ª. Aquí antes funcionaba una notaría. Para esa época del 2001, él trabajaba aquí en su casa, en este sitio. ¿Y usted recuerda bien qué pasó en ese año, pero el 9 de marzo, 10:30, 11 de la mañana? Él estaba aquí trabajando, como tal, claro, él estaba trabajando acá, claro. Sinair Díaz es el mejor amigo de José Williams y dice que recuerda esa fecha porque fue un viernes siguiente al Día de la Mujer en ese 2001. Porque él estaba aquí trabajando y soy testigo. Somos testigos muchas personas que lo conocemos. ¿Usted mete las manos al fuego por él? Claro que sí, rendiría testimonio. ¿Usted está seguro de que él es inocente? Estoy seguro, claro que sí. ¿Por qué cree entonces que terminó encerrado en una celda y condenado? Por una equivocación de la justicia. Este caso es el caso arduo que creo que me ha hecho caer el cabello y con el que más inconvenientes he tenido tratando de demostrar la inocencia de José Williams López Rubiano, porque preguntan cómo fue adquirido el Viper, con qué documento, y la empresa que le vendió el Viper les muestra una fotocopia de una contraseña, una fotocopia que indiscutiblemente nosotros a través de un trabajo juicioso de criminalística hemos podido demostrar que era totalmente falsa. Según las pruebas del abogado, esta es la contraseña que presentó la persona que compró el Viper y esta es la factura que emitió la empresa que vendió ese dispositivo. Los investigadores para aquel entonces no se dieron cuenta que la cédula no era la 93-336, sino que era la 42-336. Ahí ya hay un error. Exactamente. Falsificaron una contraseña de una cédula de ciudadanía y con esa cédula de ciudadanía posteriormente falsificaron un contrato de prestación de servicios de comunicaciones para adquirir un Viper y ese contrato le cambiaron la identificación. Fernando Rodríguez es un veterano investigador criminalista, experto en documentología y grafología forense y director de UNISAP, con quien el abogado Jarro y José Williams lograron reunir al menos 9 pruebas técnicas que demostrarían que la justicia condenó a un inocente. El número 42 que aparece en la contraseña está elaborado con un lapicero y los otros números están en un sistema de impresión. El nombre mío y el nombre de él son muy diferentes porque mi nombre es José Williams con S, él no lo tiene S, y yo soy Rubiano y él es Rubio. La contraseña tiene un sello húmedo en la parte donde dice identificación. Ese sello nunca se colocaba en esa parte. La firma José William López. También se le hizo un estudio grafológico con la mano izquierda, con la mano derecha, sentado, parado, y ninguna coincide. La fotografía del homicida está en la contraseña, él es el homicida. Él nació el 7 de marzo del 70 en Mariquita y yo soy nacido el 7 de diciembre del 65 en Honda, Tolima. La huella que establecieron fue borrada, es decir,
no es legible. La persona coloca el índice y lo arrastra. ¿Para qué? Para que no haya lectura de las huellas. Posiblemente fue el asesino y lo hizo a propósito. Muy seguramente. Pero además, dicen que encontraron pruebas de que la investigación para acusar a José Williams fue insuficiente. El señor que capturaron, él le dijo a la policía, lo único que sé es que el papá de él se llama fulano de tal, tenía un nombre. Y el teléfono, la empresa de teléfonos de Bogotá, les confirmó esa información. Fernando se refiere al papá del homicida, que habría sido identificado en el rastreo del Viper. Les dijo que ese teléfono corresponde al señor fulano tal Pérez y la dirección es esta. No hicieron ni siquiera labor de vecindario, teniendo toda esa información. Ellos hubieran podido interceptar la línea telefónica, pero la omitieron. Y para los defensores de la inocencia de José Williams, hay algo aún más importante. Él nació con pie equinovaro, que vulgarmente le dicen pie chapín. Los pies de José Williams son hacia adentro. La discapacidad que tiene, que él apenas da pasos, ¿cómo va a correr si su discapacidad no le permite hacerlo? Él no tiene fuerza para montarse en una bicicleta, mucho menos en una moto. Es un delito imposible. ¿Usted asesinó a esa mujer? No, yo nunca he ido a Bogotá y yo no puedo correr. Yo soy una persona discapacitada de los pies, yo no puedo correr, yo no sé montar ni cicla, ni moto, ni carro. La única prueba que tienen es el número de cédula. Lo condenaron por tener una homonimia. Los policías judiciales engañaron a la fiscalía y la fiscalía engañó al juez. ¿Entonces es válida la condena o no? No, es nula, porque no hay una plena identidad. Usted como juez de la República tiene que individualizar e identificar a la persona que va a condenar. Lo condenaron por un número de cédula mal adquirido. El Estado colombiano es el que debe pagar por los errores de sus funcionarios. ¿Y usted cree que esos funcionarios, posiblemente sabiendo que cometieron un error y que hay un inocente que está yendo a la cárcel, siguen adelante con el proceso para evitar que después el Estado les cobre a ellos? Yo pensaría que sí. Dice el abogado que el caso de José Williams López Rubiano ya ha pasado por 6 juzgados, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, y hoy la decisión está en manos de la jueza 10ª de ejecución de penas de Ibagué. Solo quien alguna vez ha entrado a una cárcel, por el motivo que sea, sabe lo que se siente y se respira estar acá adentro, pero deténganse un momento y piensen, si un día son capturados y encerrados por un delito que están seguros que no cometieron, y que esa noche no pueden regresar a su hogar y volver a abrazar a su familia. El caso de José no es el único. Ahora José Williams López Rubiano espera que la justicia colombiana o la justicia divina le devuelvan la oportunidad de seguir con su vida. Más adelante, ustedes sabrán qué pasa con él. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral el precio de un nombre. Ya regresamos. La culpa es de la Fiscalía por no hacer bien su trabajo, por acusar a ciudadanos inocentes o en su afán de mostrar cifras o resultados. Es que el trabajo como tal de la Fiscalía lo vinimos a hacer nosotros. Es una infortunada coincidencia que alguien pueda ser condenado a prisión únicamente por llamarse igual o similar a un delincuente. Pero existen múltiples y sofisticadas formas para individualizar a una persona, huellas dactilares, fotos, entre otras. Incluso la tecnología hace posible ubicarla en el momento y lugar de un delito, realizando una investigación contundente. Entonces, ¿cómo es posible que un inocente termine detenido por las autoridades? Ahora les presentaremos a Andrea Castañeda, una mujer ilusionada con un exótico viaje de aniversario a Centroamérica, cuando fue capturada antes de abordar el avión. Según las autoridades, fue detenida por ser responsable de un hurto en el eje cafetero. Ahora conocerán el calvario en esta investigación de Carlos Raigoso. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuántas personas en Colombia o en cualquier parte del mundo podrían tener su mismo nombre y apellido?
En la medida en que sean nombres más comunes, más castizos y apellidos más comunes, pues se puede presentar más. María Cristina Manzano Noguera es la directora nacional de Registro Civil y revela los nombres y apellidos más comunes en Colombia. María, Juan, José, Luz y en apellidos Gómez, Rodríguez, Pérez, Martínez. Y la mezcla de estos nombres y apellidos me imagino que serán los más comunes también. Exactamente, la mezcla de estos nombres y apellidos crea mayor posibilidad de homonimia. Mi nombre es Andrea Castañeda y por llamarme así, un día me capturaron en el aeropuerto. Esta empresaria bogotana de 44 años cuenta la pesadilla que sufrió por homonimia la madrugada del 20 de diciembre del 2024. Mi esposo es un hombre muy detallista conmigo y él me regala un viaje de aniversario. Él me había dicho que era para Cartagena. Cuando llegamos al aeropuerto me dice, gorda, vamos a ir a Panamá. Al pasar por migración, el señor de migración pues ve mi pasaporte, obviamente él verifica y me dice, usted no puede viajar. Me dice, hágase allá que usted queda en este momento capturada. Yo volteé a mirar a mi esposo y él me dijo, debe ser un chiste. Obviamente el miedo y la zozobra. Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Explíqueme. Y pues el de migración dice, no, ahorita viene un policía y le explica. Una sorpresa e incertidumbre parecida a la que expresó José Williams cuando lo capturaron. Luego llega la policía y me llevan para Palo Quemado. Ver a mi hija gritando en el momento que a mí me llevan, que decía, mamá, diles que miren las cámaras, que tú no has hecho nada. Y Salomé decía, mami, tú eres un ángel. Tú no has hecho nada. ¿Cuáles fueron las hipótesis en ese momento de por qué me capturan? Yo dije, me robaron los documentos y alguien los botó en algún lado donde hubo un robo. Pues yo en el momento que me capturan no tengo claro por qué es. Yo decía, Dios mío, pero díganme qué es. Pues llega el escrito de acusación, me lo ponen a leer a mí y ahí efectivamente dicen que está mi nombre involucrado con otro señor. Y dicen que yo cometí un robo en la ciudad de Calarcá, un 15 de octubre del año 2022. Ahí es donde empieza pues toda mi odisea. El día que capturaron a Andrea, previo a la Navidad, la rama judicial entraba en vacancia y las audiencias se suspendían hasta el año siguiente. Me quedaría yo ahí un mes hasta que ellos entran de vacaciones, aproximadamente el 20 de enero. Para que me hicieran una audiencia. Entonces yo pasaría Navidad, Año Nuevo, pues en los calabozos de la Fiscalía. Por el delito de hurto calificado y agravado. Cuando yo ya había perdido las esperanzas. Entra el juez, el abogado Saúl y el fiscal que me estaban acusando en Calarcá. Se hace una audiencia virtual. Se realizaron dos diligencias, la legalización de captura y la formulación de imputación de cargos. Se acusó como de ser coautora del delito de hurto calificado y agravado. Los cargos pues no fueron aceptados. Saúl León, abogado de Andrea, dice que para evitar que la dejaran encerrada, argumentó que era una mujer sin antecedentes y tenía toda la intención de colaborar. Le indiqué que estábamos frente a una persona inocente, a una equivocación institucional. Y según León, Andrea no fue a la cárcel en ese momento, pero siguió vinculada al proceso. La verdad, corrí con mucha suerte de haber salido ese día. Vuelta a nada, pero regresar al fin y al cabo. Suerte con la que no contó José Williams, ya que fue capturado 22 años después y condenado como persona ausente, sin la posibilidad de defenderse a tiempo. Pero Andrea, con su abogado, desde ese mismo día se puso en la tarea de entender el delito y las pruebas en su contra. Estos son los videos de cámaras de seguridad que fueron la prueba de la Fiscalía para identificar a las personas que habrían cometido el hurto por el que acusaron a Andrea en octubre del 2022 en Calarcá, Quindío. El hombre de camisa azul fue capturado y acusado de hurto calificado y agravado. En esta ocasión, el acusado aceptó los cargos. Y condenado a 6 años de prisión en la cárcel de Girardot. Y la mujer, bueno, ella es quien, según las autoridades, sería Andrea. Pero comparen ustedes. ¿Cuáles son las pruebas en contra de Andrea? No existían pruebas realmente en contra de Andrea. Todo fue un error de un investigador. El investigador va a buscar en medios abiertos como redes sociales y define que Andreita Castañeda en Facebook, como está mi cliente,
es la persona responsable de ese delito. La persona que le hacen el robo me señala a mí por una foto de perfil de Facebook. Una foto que ni siquiera es reciente, sino como de hace 18 años. En ese momento, el reto para Andrea y su abogado era demostrar el error. Primero, en la identificación. Yo me etiqueto, es como Andreita Castañeda Alfonso. Y a la persona que está etiquetada solo dice Andrea Castañeda. O sea, ni siquiera corroboran. Nos tocó demostrarle técnicamente a la fiscalía que no era ella. La primera, un cotejo morfológico. La prueba que ellos presentan es la foto del perfil. Da que somos 96 de que no somos la misma persona. Cero coincidencias, o sea, no. Por los protocolos de medicina legal se demostró. No existían coincidencias. Segundo, en la ubicación. La cuadratura de la línea telefónica mía lo indica. Ubica mi apartamento que quedaba en ese momento en Suba. Se demostró técnicamente que la ubicación y las señales que arrojaba el teléfono de mi cliente estaban en Suba, en Bogotá, y no estaban en Calarcá. Y tercero, con las personas que pudieron confirmarlo. Más de 10 testimonios que acreditaron y demostraron que ella estaba en otro lugar cuando ocurrió ese hurto. ¿Dónde estaba ese día, a las 11 de la mañana, cuando cometen ese robo en Calarcá? Ese día yo estaba en mi apartamento. Me toca comenzar a llamar a todas las personas que conozco. Oye, ese día yo hablé contigo, ¿tienes algo en tu celular? Porque fueron 2 años después. Está mi vecina, en ese entonces, la señora del segundo piso. Doña Berta, ¿hace cuánto conoce usted a Andrea? Hace 16 años. ¿Dónde vive usted? Acá en el segundo. ¿De este lado, en el segundo piso? Sí. ¿Dónde vivía Andrea? Acá. En este. En este. Abajo, de este lado. Esta era la ventana por donde nosotros hablábamos. ¿Usted recuerda el día 15 de octubre del año 2022 qué pasó ese día, si se encontró o no con ella? Sí, yo recuerdo bien porque era un sábado. Ella estaba haciendo aseo, yo pasé, charlamos un rato, yo le dije, vea cómo le está quedando bonito, que no sé qué. Y charlamos un rato. Cuando usted se entera que a ella la están acusando de ese robo. Ay, no, es que no me la puedo imaginar. Conociéndola a ella de tanto tiempo, ¿cómo que está haciendo eso? No, y además ellos no necesitan hacer eso, porque ellos trabajan mucho y tienen cómo vivir, entonces no creo. Sí, afortunadamente mi amigo Ricardo me dice, André, ese día yo fui a tu apartamento con mi hija. Sí, lo recuerdo. Ese día estaba con mi hija. Mi hija tenía un emprendimiento para ese momento y manejaba una venta de donas. Entonces se los ofrecimos al esposo de Andrea y vinimos a entregar ese paquete. ¿A qué hora llegaron? Vinimos a las 11, entre 11 y 11:30. Se lo pregunto y me causa mucha curiosidad que usted se acuerde de esa fecha tan específica. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio de tener pruebas, de tener argumentos y evidencias, ya que fui llamado por la Fiscalía para rendir indagatoria de una acusación frente a Andrea. ¿Esto fue lo mismo que usted testificó ante la Fiscalía? Sí, tal cual. Ese día hablamos con la Fiscalía. ¿Es posible que Andrea haya estado cometiendo ese robo allá en Calarcá y haya tomado un avión y haber estado acá a recibir las donas que usted le traía? No, físicamente es imposible. Como digo, todo el día mi hija estuvo todo el día con la hija de ella. Con esas pruebas, y como lo prometieron al juez para que no la encerrara, Andrea y Saúl asistieron a todas las audiencias hasta que en la última la fiscal dijo: ellos se apresuraron a realizar el señalamiento en contra de esta ciudadana y terminaron por confundir a los investigadores. Entonces, el juez decidió: de acuerdo con todos y cada uno de los testimonios o entrevistas rendidas por el equipo de defensa, determinan credibilidad acerca de que la ciudadana Andrea Castañeda Alfonso no participó de estos hechos y en su favor debe operar la preclusión de la investigación. A partir de un nuevo cambio de fiscal, correspondió a una fiscal que consideró que sí se trataba de un error judicial, como el peor ejemplo de cómo la negligencia institucional puede arruinar la vida, destruir
a una familia. Estoy en tratamiento psicológico, me da miedo, tiemblo, no sé, solamente pensar que alguien me va a parar, me van a detener, me van a esposar. Yo veía a un policía, yo sufría, me paniqueaba, uy no, es una incertidumbre. O sea, uno pierde la paz sin saber por qué. ¿De quién es la culpa? La culpa es de la Fiscalía por no hacer bien su trabajo, por acusar a ciudadanos inocentes o en su afán de mostrar cifras o resultados. Es que el trabajo como tal de la Fiscalía lo vinimos a hacer nosotros. A partir del reconocimiento de una irregularidad pueden haber sanciones de tipo disciplinario, incluso de tipo penal, o también puede ir a la cárcel de comprobarse que cometieron un delito como el prevaricato. Voy a demandar, vamos a demandar, porque pues primero el viaje que perdimos ese día, segundo porque pues hubo una afectación psicológica para mi familia y porque creo que el Estado debe garantizar los derechos de uno como ciudadano y uno se siente totalmente desprotegido del gobierno. La pericia en la defensa y la certeza en las pruebas de Andrea lograron demostrar su inocencia. Ella hoy está libre con su familia porque un juez dijo que no es la ladrona que le dijeron ser, mientras las autoridades continúan buscando a la verdadera ladrona. Por su parte, José Williams espera un milagro igual que lo saque de la cárcel porque asegura no ser el asesino que dicen que es. Pero no son los únicos. René es un colombiano al que acusan de traficar drogas en otro país. Y al igual que con José y Andrea, verán cómo ha sido su lucha por defender su inocencia. Cuando regresemos, conocerán la insólita historia de René Martínez Gutiérrez, pero también les contaremos el desenlace de la historia de José Williams López Rubiano, quien ustedes conocieron al inicio de este programa. Nos llegó hoy una luz, como se dice, de esperanza. Paso a seguir. Ir a esperar a José William en la puerta de la cárcel. En Colombia hay personas vinculadas a procesos judiciales solo por tener el mismo nombre de un criminal, aun cuando en el país ya existen herramientas sofisticadas de identificación biométrica. Incluso hay personas que fueron capturadas y liberadas al demostrar su inocencia, pero luego fueron recapturadas. Uno de ellos es el empresario René Martínez Gutiérrez, quien huyó de Colombia porque dice que aunque tuvo como comprobar su inocencia, nadie le creyó y siguen sin creerle, acusándolo de traficar drogas en el Perú, razón por la que ha sido capturado y liberado 3 veces en 15 años. Además, conozcan el sorpresivo desenlace de José Williams López Rubiano. Así finaliza esta investigación de Carlos Raigoso, El precio de un nombre. Yo no soy libre, físicamente estoy afuera, pero psicológica y mentalmente me tienen atrapado. Y aunque hoy este colombiano vive libremente en los Estados Unidos, René Martínez Gutiérrez, un empresario bogotano de 50 años, explica sentirse atrapado porque no fue lo que quiso, sino lo que le tocó. Yo tengo miedo de salir a la calle en Colombia, porque yo veía a un policía y me asustaba, me paniqueaba. Ese es un sentimiento que generalmente manifestaría alguien que le debe algo a la justicia. Que mi país no me quiso defender. Y entonces, ¿qué debe René? Yo he venido siendo perseguido judicialmente por más de 20 años por el Estado del Perú debido a un grave error de identidad. Al igual que José Williams y Andrea, René cuenta el horror de llamarse como se llama. Todo inició en el 2010 cuando fui a solicitar mi certificado judicial y me dirigí muy temprano a las oficinas del DAS. Allí cuando llego a la ventanilla me dice que me espero un momento, que hay un tema que deben revisar con las huellas. Me informan de que tengo una circular roja a nivel internacional emitida por Interpol Perú y que la van a hacer efectiva.
Esta es la circular roja de Interpol con la que el gobierno peruano inició la búsqueda de René Martínez Gutiérrez por tráfico ilícito de drogas en noviembre del año 2006, como lo explica su abogado defensor en Perú, el penalista Omar Hernández Umir. Se interviene en la selva de Perú, en Tingomaría, a un agricultor colombiano que llevaba 24 kilos de cocaína. El señor responde al nombre de Arnulfo Castro. Cuando es intervenido, indica y señala que quien lo convocó fue su cuñado, el señor Arlex Martínez Gutiérrez. Adicionalmente informa que quienes le entregaron las drogas a él fueron dos personas hermanos entre sí. Entonces la Fiscalía en Perú asumió que tenían los mismos apellidos de esta otra persona, los cuales corresponden a los mismos apellidos míos. Asuntos Internacionales solicitan a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia que identifiquen plenamente a René Martínez Gutiérrez. Y ahí es donde el gobierno peruano solicita la captura de ese René, identificado por el gobierno colombiano, hasta que el 4 de noviembre del 2010 se cumplió esa orden. Allí me suben a los calabozos del DAS, y se me acercaban oficiales, pero me hacían preguntas como cuántos kilos mandó, cuántas cosas hacía, como si había matado a alguna persona, como en son de broma. Y yo decía, ¿pero de qué me están hablando? Esa fue la primera de 3 veces que René fue detenido y encerrado en Colombia por solicitud de las autoridades peruanas. Ustedes no saben lo que es estar 1 hora detenido injustamente. 1 minuto. Yo obtengo mi libertad gracias a un habeas corpus que mi familia, mi esposa, diligenció con un abogado. Gracias a eso, este hombre solo duró 1 semana detenido. Ante la falta de reafirmación de esta solicitud de extradición por parte de Perú. Porque ellos tienen muchas dudas acerca de que yo soy la persona que ellos están buscando. Pero cuando todo parecía ser solo un error, 4 meses después, el 10 de marzo del 2011, las autoridades colombianas volvieron por René. Sobre las 9 de la mañana del día siguiente de mi cumpleaños, llegan 2 agentes de policía y lo primero que me piden es muéstrame su identificación. Yo le presento mi cédula y lo primero que hay es ya lo capturamos, lo tenemos, vengan todos. Ese día el mundo se me vino al piso. Me llevó a un nivel mucho más agresivo de daño psicológico y soy trasladado a la cárcel nacional de Cómbita, al pabellón de máxima seguridad. Eso es una selva allá adentro. El complejo penitenciario de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá, es tal vez la cárcel más estricta de Colombia y fue creada para albergar a los reclusos más peligrosos del país. De un momento a otro entran toda la fuerza especializada del IMPEC, revuelca colchones, revuelca a todo el mundo. ¿Qué pasó? Se escuchó un rumor de fuga para ese pabellón. Me trasladan a la cárcel de La Picota. En este momento se cumple el traslado de 127 presos desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a Bogotá. Ese operativo fue noticia nacional el 29 de marzo del 2011 y así lo cubrió Noticias Caracol. El movimiento comenzó anoche mismo con la revisión de las pertenencias. Eso era un mega operativo como en las películas. Mientras René era trasladado, su familia movía cielo y tierra para demostrar que no era tan peligroso como decían. Mi esposa, muy valiente, tomó la determinación de hacer manifestaciones enfrente en la Embajada del Perú y eso ayudó a que el embajador de Perú en Colombia de ese entonces enviara una nota a los jueces donde se evidencia que había un error. Eso llevó a que un juez en Perú, el mismo día que a mí me trasladan a La Picota, enviara una solicitud de libertad. Eso fue un milagro de Dios. Y por segunda vez, René quedó en libertad. Francisco León dirige el proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, expertos en defender inocentes. Es muy inocente, es claro que es muy inocente. Esta premisa parte de un estudio muy juicioso realizado de todas las pruebas. Y como una primera prueba, René migró con su familia a los Estados Unidos. Yo salgo del país y no hubo ningún inconveniente. ¿Sabes qué dijeron ellos? Tranquilo, bienvenido a los Estados Unidos. ¿Cómo logra salir del país? Porque en ese momento no tenía ninguna solicitud de detención.
Y así pasaron 12 años, hasta el 13 de enero del 2023. Papá enferma, los médicos ya habían dicho que va a fallecer. Yo lo llamé cuando me fui a subir al avión y dije, papá, ya voy para allá, espéreme. Quería decirle gracias, papá, pero Perú y las autoridades colombianas no me lo van a hacer. Ni siquiera me dejaron bajar del avión. Me capturan ahí. Por tercera ocasión, René es capturado y esta vez llevado directo a la cárcel La Picota en Bogotá. Unos días después, estando ya en prisión, papá fallece. No valieron los ruegos. Esa es otra cosa que me robaron. Mientras René vivió en Estados Unidos, sus abogados por fin conocieron el expediente de 3.000 páginas en su contra y esta vez armaron mejor la defensa para liberarlo por tercera vez. ¿Cuáles son las pruebas que hoy tiene Perú en contra de René? La persona que capturaron con esa droga señaló que se le habían entregado 2 ciudadanos colombianos. Uno que se llama Arlex Martínez Gutiérrez y el otro se llama René. Él siempre condiciona sus afirmaciones. Creo que se llamaba René. Me parece que me lo presentaron como René. No tiene afirmaciones categóricas. ¿Cuáles son las pruebas a favor de René? Para la época de los hechos, René no había sacado un pasaporte. El DAS certificó que no había salido del país. Nosotros pudimos obtener no solo una certificación de la compañía Movistar, sino unos registros biométricos de entrada y salida de un edificio donde trabajaba René. Hemos presentado nosotros, como documento apostillado además, las fichas de identidad emitidas por la autoridad colombiana, en donde se demuestra que el señor René Martínez Gutiérrez no tiene vínculo familiar alguno con el señor Arlex Martínez Gutiérrez. Le muestran las fotos de 5 personas. Dentro de esas personas está René Martínez Gutiérrez y la persona no lo señala, no lo identifica. Y él no reconoce en ningún momento al señor René Martínez Gutiérrez como partícipe. Las características morfológicas no corresponden de ninguna manera al ciudadano que fue visto en el Perú. René no pudo cambiar su tez de tez morena a tez blanca. René no pudo cambiar su pelo ondulado a un pelo liso. René no pudo bajar 16 centímetros. Que por más pruebas que yo he demostrado a ellos siguen vinculándome. Nos estamos dando cuenta que hace 15 años ya existe una duda oficializada por parte de las autoridades peruanas respecto a la identidad y vinculación del señor René Martínez Gutiérrez. 3 meses duró René encerrado en La Picota mientras sus defensores exponían este arsenal probatorio. Las mismas autoridades del Perú dicen que vamos a investigar mejor porque ustedes ya nos habían dicho lo mismo en el año 2011, nos están diciendo lo mismo en el año 2023 y ordenó que lo dejaran en libertad. 2010, 2011, 2023, 13 años detrás de René sin una prueba. Así es. ¿Por qué? Porque las autoridades judiciales de Perú siguen insistiendo de una manera tosuda y terca, les cuesta mucho reconocer un error. Fuimos a entrevistarnos con el representante del Ministerio Público en Perú y le dijimos, se trata de una homonimia, y su respuesta fue que organizaciones criminales destinadas a cometer este tipo de delitos puedan falsear información para eludir las acciones de la justicia. Hemos sentido cómo las instituciones en Colombia no tienen ningún mecanismo ni herramientas para proteger a sus ciudadanos. Estoy enfrentando una condena de 25 años. Fue condenado solo por llamarse René Martínez Gutiérrez, por nada más. Exactamente. En esta investigación, Séptimo Día encontró pruebas muy creíbles sobre la inocencia de José Williams, Andrea y René. Pero entonces, ¿quién debe responderle a cada uno de ellos? Llegamos a la Fiscalía General de la Nación buscando saber cómo fue que esta entidad llevó los procesos en cada caso, pero no obtuvimos respuesta. Entonces, buscamos a la Fiscalía de la Nación del Perú, que a través de un chat respondieron que no daban información por la reserva del caso. Sin embargo, en el expediente contra René por tráfico de drogas, esa entidad ya había informado desde el 20 de septiembre del 2016 que de Interpol Colombia le respondieron que Arlex Martínez Gutiérrez y René Martínez Gutiérrez no registran ningún tipo de parentesco. Si en 20 años no han podido desvincularme,
se evidencia de que no quieren aceptar un error. En el caso de Andrea Castañeda Alfonso, acusada de un millonario hurto en el Quindío y a quien un juez le reconoció su inocencia, buscamos directamente a la Fiscalía Primera de Calarcá para saber quién y cómo habría cometido el error de señalarla. A través de un correo, la entidad local respondió: la Fiscalía no cometió ningún error, porque se tomaron decisiones que estaban soportadas en el material probatorio obtenido por la Policía Judicial y por el señalamiento de las víctimas. La confusión estuvo en que dichas personas creyeron que la asaltante era la misma de la fotografía de la tarjeta de preparación de la cédula de la señora Castañeda Alfonso. Soy víctima de un sistema deficiente de leyes, de información, con tanta tecnología que tenemos hoy en día. Yo fui víctima de llamarme como me llamo. Y para el caso de José Williams López Rubiano, la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación en Colombia nos hizo saber que al tratarse de un caso que surtió etapa de juicio, la competencia quedó en manos de un juzgado de ejecución de penas. Así que regresamos a Ibagué. Es lunes 16 de marzo del año 2026, hemos llegado hasta la sede judicial La Pola en la ciudad de Ibagué, buscando una respuesta del Juzgado Décimo de Ejecución de Penas sobre el caso de José Williams López Rubiano. Sin embargo, la jueza Andrea Upegui Tobón no nos ha dado respuesta. San Sebastián de Mariquita es un pueblo en desarrollo, caluroso, famoso por sus exquisitos mangostinos y ubicado con privilegios sobre la vía Bogotá-Medellín en el norte del Tolima. ¿Esta habitación de quién es? De José William. ¿Y por qué todavía conserva usted esta habitación? Si usted ya se había cambiado de casa. Pero yo le tenía que tener su habitación a él para cuando él venga, que yo lo espero muy pronto. Y me hace mucha falta. Allí, doña Berenice Rubiano, la mamá de José Williams López Rubiano, con 81 años de edad y sentado sobre la cama, que todos los días arregla como agüero por el regreso de su hijo, interrumpió la entrevista para preguntar: ¿esto no sirve para que lo suelten a él? Como periodista, yo no lo puedo hacer, pero puedo ir a buscar a las personas que lo pueden hacer y es lo que estoy haciendo. Porque a mí me hace falta. Por eso yo lloro mucho por él. Dios hace justicia por nosotros. Me entristece mucho. Mira a mi hermano ahí. Y Juan Carlos López Rubiano, el hermano menor de José Williams, le habló directamente a la jueza. Jueza, tiene una persona inocente pagando una condena. Revise bien todo el caso para que tome una decisión. Y ese mismo día por la noche me llegó un correo electrónico del juzgado urgente, caso de homonimia. ¿Y eso qué quiere decir? Ya se dieron cuenta que efectivamente es una homonimia, una persona privada de la libertad por homonimia. Porque yo sé, es producto de la visita que hizo Séptimo Día, es simplemente lo que va a hacer la juez es comparar para tomar una decisión. Nos llegó hoy una luz, como se dice, de esperanza. Paso a seguir. Ir a esperar a José William en la puerta de la cárcel. 2 semanas después, la jueza décima de ejecución de penas de Ibagué respondió a Séptimo Día a través de este oficio en el que dio a conocer su decisión y ordenó la libertad inmediata del ciudadano José Williams López Rubiano. Entonces... Es algo muy emocionante, inexplicable lo que uno siente, la alegría de salir a recibirlo. El Señor me dijo, espera una sorpresa, cualquier momento le va a llegar su sorpresa. Y después de permanecer encarcelado 3 años, 3 meses y 12 días, por fin, el pasado 27 de marzo, ocurrió el milagro. Cuando oro, yo siempre por la mañana le decía esta mañana, hoy es viernes, viernes de liberación, viernes de libertad, Señor. Y se me cumplió el deseo. El regalo de Semana Santa que Dios nos da. Milagro. Qué bueno, qué bueno. No, no. Indiscutiblemente se hizo justicia en este caso. Y sin perder tiempo, la familia López Rubiano emprendió el viaje de regreso a casa.
Lo que no se imaginaba José Williams era lo que estaba por suceder en su pueblo. ¡Bienvenido al pueblo, amiguito! Nunca pensé que me iban a recibir de esa forma tan agradable. No. Solamente por una foto de perfil me involucraron. Uno pierde la paz sin saber por qué. El hecho de salir de la cárcel no implicó en mí quedar libre de las barras. Mis nuevas cadenas y mis nuevos barrotes estaban dentro de mí. Eso, justicia. Injusticia de la buena por ustedes. Aunque René aún espera que se le reconozca su inocencia, José Williams y Andrea Castañeda ya decidieron demandar al Estado por el tiempo, la paz y los recursos que perdieron al ser acusados de un delito que no cometieron y que la misma justicia reconoció. Según expertos, esa reparación la terminaríamos pagando los colombianos, aunque el Estado podría cobrárselos luego a los funcionarios que indujeron el error. La Registraduría Nacional de Colombia ya cuenta con sofisticada tecnología para identificar con mayor eficiencia y eficacia a cualquier ciudadano en diferentes situaciones, y eso supondría una reducción en los costosos e injustos procesos judiciales y condenas de personas que se llaman igual o similar a un señalado criminal. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Una investigación que dejaría en evidencia una red de empresas que al parecer se dedican a engañar a colombianos con falsas promesas. Me llamaron y me dijeron, usted se ha sido favorecido, puede reclamar este bono de mercado. Me dijeron que si yo estaba interesado en los bonos que estaba dando gratis el gobierno. Nos aborda una chica, nos pide que realicemos una encuesta. Todos concuerdan en que luego los citan a diferentes oficinas donde les ofrecen varios servicios como viviendas de remate, compra de cartera, viajes y educación, entre otros. ¿Cómo me dejé engañar así? ¿Por qué me dejé ilusionar? Denuncian quienes se sienten víctimas que luego les hacen firmar contratos, al parecer engañosos, de afiliaciones que no tienen ningún respaldo. Toda la vida uno trabajando honestamente para que otro venga y lo robe a uno de esa manera. Y en otros casos, quienes accedieron a ir a estos lugares denuncian que solicitaron a su nombre préstamos o tarjetas de crédito en entidades financieras sin su consentimiento. En ningún momento autoricé. Séptimo Día estuvo en varios de estos lugares, donde varios ciudadanos señalan haber sido engañados. Con eso se está configurando el tema de estafa, para que a beneficio propio mío usted pierda patrimonio. ¿Qué responderá la Fiscalía y las autoridades frente a estas modalidades tan comunes que estarían afectando a muchos colombianos? En esta investigación ustedes conocerán cuáles son las empresas señaladas de estos presuntos engaños y sabrán por qué algunas de ellas podrían estar relacionadas entre sí. Soy Juan Carlos Villán y nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día.